en donde pues podemos ver las circunstancias que pasa una persona cuando está atenta a lo que Dios le habla, y también vamos a ver cómo en esa rendición al Señor, en ese mover del Espíritu, uno realmente hace la voluntad del Señor. Este mensaje se llama Alegría en Vivir. Así es que, para empezar, pues les voy a pedir que pongan una sonrisa en su cara, si es que están alegres, ¿sí? Vamos a platicar un momento. Sabemos que las cosas no son fáciles. Las cosas no son fáciles para nadie. Yo creo que nadie tiene, como dice un dicho popular, nadie tiene la vida comprada, ¿sí? Para empezar, nadie es dueño de su propia vida y tampoco nadie le puede fijar un precio a su propia vida. Nadie le puede fijar una extensión a su propia vida. Cuando el Señor dice, aquí inicia una vida y aquí termina, nadie puede interferir, nadie se puede interponer contra lo que es la voluntad de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de una carta pequeña que escribió el apóstol Pablo. Es una carta que nos habla de la alegría. A pesar de las circunstancias, esta carta nos habla de la alegría. Alegría que Pablo manifiesta primeramente porque fue el lugar donde estableció la primera iglesia. Pablo iba en una dirección, él había recibido una dirección del Espíritu para ir hacia Asia, y después resulta que en una visión Dios le habla por el Espíritu y lo manda a otro lugar. Entonces, es el establecimiento de la iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad en Macedonia, hoy en Grecia. Era una ciudad muy próspera, había minas de oro y de plata, pero aparte tenía la característica de que los ciudadanos de esa ciudad eran ciudadanos que gozaban y disfrutaban de todos los beneficios del pueblo romano. Se vestían como los romanos, hablaban como los romanos, y de hecho nosotros también, si le damos una revisadita a esa escritura, vamos a descubrir que no se habla, perdón, en toda esa escritura, son 4 capítulos, no se habla de alguna sinagoga, de que existiera alguna sinagoga. Y esto era porque era muy poca la población judía que vivía en ese lugar, que vivía en esa región. Por lo mismo también, si nos escudriñamos esos 4 capítulos del libro de Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, nosotros vamos a ver que tampoco hay una cita que Pablo haya mencionado del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Precisamente porque no había judíos. Entonces, era un pueblo prácticamente romano. Era un pueblo que en esa época, bueno, sabemos que Roma era la potencia, y por lo mismo, el estar ellos en ese lugar, tenían los beneficios que les daba el ser romanos. Entonces, este lugar de Filipos originalmente se llamaba Crénides, que significa fuentes. Pero después cambió su nombre a Filipo. Filipo fue el papá de Alejandro el Grande. Y de ahí toma el nombre de Filipos, o Filipi. Vemos cómo dentro de esta carta, Pablo comunica un pensamiento central en esta carta a los filipenses. Que solamente en Cristo nosotros podemos experimentar unidad y gozo, unidad y alegría, solamente en Cristo. Y nosotros sabemos, bueno, que la palabra, la Biblia, pues es la verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y dice que solamente en Cristo nosotros podemos experimentar la alegría y la unidad. Entonces, la alegría, ¿cómo la podemos entender? Como una sensación permanente de gozo, de tranquilidad, como resultado de conocer y servir a Dios, ¿sí?
cuando nosotros conocemos y servimos a Dios, pues podemos decir que permanentemente estamos con esa sensación de alegría, con esa actitud de alegría, esa actitud de ver las cosas de una manera diferente. Es cierto, me van a decir, oye, pero no siempre sucede así. Hay veces que uno se siente incómodo, se siente mal por alguna circunstancia, pero si nosotros lo ponemos en una balanza, lo que predomina va a ser esa actitud de alegría, porque uno conoce y sirve al Señor. Entonces es un estado permanente, como resultado de conocer y servir a Dios. Y esto también es reflejo de que uno tiene una relación personal con el Señor. Cuando nosotros no tenemos una relación personal con el Señor, aunque ya hayamos recibido a Cristo, pues nos cuesta un poco más de trabajo el poder entender, el poder encontrar cuál es la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Aun y cuando ya hayamos recibido a Cristo, recibimos también al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sigue cuando nosotros recibimos a Cristo? Estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque estudiando la Escritura es como vamos a conocer al Señor. Y cuando conocemos al Señor, ya nosotros en oración establecemos una relación personal con Él, y a través de esa relación nosotros vamos captando ideas que Él nos da, vamos entendiendo dirección a donde quiere que nosotros vayamos, y también vamos estableciendo ese vínculo personal con el Señor que nos lleva pues a creerle, a amarlo, a buscarlo, a estar en una relación tan cotidiana que se vuelve algo normal, como la relación que tenemos hoy en día con cualquier persona que nos rodea. Pero esto a veces no es tan fácil, porque tenemos que estudiar la Escritura, porque tenemos que comprenderla, porque tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque tenemos que iniciar nosotros esa actitud de buscar a Dios para tener una relación personal. Y no es fácil buscar al Señor. Generalmente a Dios lo buscamos cuando estamos en una gran necesidad. Y esta es otra de las cosas importantes que tiene esta carta de Pablo, que a pesar de estar en una gran necesidad, él habla de la alegría que hay en su corazón, porque conoce al Señor, porque tiene una relación personal con Él, y también porque sabe que lo que Él viva por causa del Señor va a tener una recompensa tan grande cuando Él ya no esté. Entonces, decía, el gozo, la alegría es una actitud permanente, un estado en el que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener alegría, a lo mejor, una alegría temporal, cuando buscamos un placer y lo encontramos. A lo mejor uno tiene hambre, come, y bueno, pues se siente uno, si come algo que le gusta, se siente uno contento, ¿verdad? Porque comió uno algo que le gusta. Pero es momentáneo, al rato vuelve uno a sus actividades normales, o si uno se harta de lo que le gusta y se va a dormir, pues no va a dormir bien, ¿no? Entonces, esa alegría, ese gozo, es fruto de la relación que uno debe tener con el Señor. No debe ser fruto de un placer para darle satisfacción al cuerpo, no es la búsqueda de placeres. Y también sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu. Esto también nos lleva a que no sea una emoción, sino una calidad de vida. A veces los bienes, pues sí nos emocionan y nos dan, pensamos, una calidad de vida. Escuchamos muchas veces que cuando uno anda muy ocupado, anda muy atareado, y pues si no está uno casado, en los padres o alguien le reclama tiempo, no dice, pues yo le doy poco tiempo porque es tiempo de calidad. O cuando uno está casado y no está muy ocupado, la esposa le pide tiempo, uno dice, no, pues yo le doy tiempo de calidad, no la puedo ver todos los días o no la puedo ver todo el día, pero le doy tiempo de calidad. Y nosotros vemos que cuando uno satisface necesidades naturales, humanas, materiales, esa es una sensación de alegría, es una sensación de satisfacción. Pero es nada más eso, una sensación, es un sentimiento, es una emoción.
Y es diferente cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, que es el gozo, que es la alegría, porque eso proviene precisamente de parte del Señor. No es algo que nosotros podamos adquirir en algún lugar, no es algo tampoco que nosotros podamos obtener por hacer algo bueno, porque también la Escritura, ¿qué nos dice? Que nosotros no nos vamos a hacer salvos, no vamos a ser salvos por las obras. Hagamos las cosas o no las hagamos, Dios nos ama. Dios ama a sus hijos. Y eso es lo primero que nosotros debemos tener presente en nuestro corazón. Que a pesar de lo que esté pasando, a pesar de cómo me esté comportando, a pesar de que, bueno, me equivoqué ayer, me equivoqué hoy, me voy a seguir equivocando mañana, Dios nos ama. Dios nos ama. Y por eso somos su creación, porque Él nos ama. Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Y eso es lo más importante. Ese gozo, fruto del Espíritu, es la manifestación de que nuestra relación con Dios está verdaderamente creciendo, ¿sí? No es una emoción, sino una calidad de vida que se basa precisamente en esa segura relación, en esa eterna relación del Padre con el Hijo. Y nosotros la vivimos, ¿por qué? Porque descubrimos la voluntad del Señor. ¿Cuándo? Cuando nos sacrificamos por Él, cuando tenemos un encuentro personal con Él, pero también cuando descubrimos que el modelo que Él nos está presentando para nuestra vida es lo que aplica para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. No podemos nosotros pensar que la alegría solamente puede darse en momentos en que todo está aparentemente bien, cuando las circunstancias son favorables. Hay personas que, y casi todos, cuando todo está funcionando bien o más o menos bien, pues todos aparentemente estamos contentos. Pero cuando hay alguna situación, alguna circunstancia que ya se sale, se desacomodan las cosas, pues ya es cuando uno empieza a padecer, pues a veces molestia, enojo, ira, en fin, todo aquello. Pero no es necesario pensar que el gozo, la alegría solamente vienen cuando todo está bien, cuando las circunstancias son favorables. Y precisamente Pablo les muestra a los filipenses eso, que servimos a un Dios que puede tomar la situación más inesperada y desagradable y convertirla en una oportunidad de gozo, de alegría y también ¿de qué? De bondad, de misericordia. Pablo, a través de esta carta, es lo que les muestra a los filipenses. Les dice, no solamente es cuando uno está bien, que puede manifestar esa alegría o ese gozo, sino que Dios puede tomar, al Dios que servimos, puede tomar esas cosas difíciles, esas circunstancias desagradables como oportunidades para mostrarnos su amor y que nosotros entremos en ese gozo fruto del Espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos precisamente a la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 12 al 14, el 1 del 12 al 14, y yo voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice: uno del 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí lo que Pablo les está diciendo a los filipenses, primero es manifestarle que lo que le ha sucedido pues no es algo agradable. Pablo escribió esta carta estando en prisión. Algunos piensan que era cuando estaba en Roma, pero estaba prisionero y escribe una carta donde habla de la alegría
Entonces, aquí es donde uno empieza a pensar, oye, ¿cómo puedo escribir una carta hablando de la alegría si se encuentra en una prisión? ¿Cómo puedo yo manifestar algo, una buena actitud, si me encuentro en medio de un problema? O sea, es algo difícil de pensar para una persona. El pensamiento humano también nos dice, oye, tú no puedes estar alegre si puedes estar en una situación difícil, si falleció algún ser querido, si estás pasando por un problema de enfermedad, si estás teniendo un problema con una relación de tu padre, tu hermano, tu esposa, etcétera. ¿Cómo es que vas a mostrar alegría? Pero Pablo aquí les está diciendo, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esto también nos habla de lo que habla el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en Romanos 8, donde dice que todo ayuda bien, todo nos ayuda bien. Y Pablo aquí está diciendo, todo nos ayuda bien porque lo que está progresando es el Evangelio. No hay que olvidar que la palabra apóstol significa mensajero, enviado. Y Pablo era un apóstol, era un mensajero, era un enviado de parte del Señor precisamente para dar a conocer las buenas nuevas, para dar a conocer el Evangelio. Entonces Pablo dice, todo nos ayuda bien, ¿por qué? Porque el Evangelio se sigue expandiendo, el Evangelio está creciendo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y aquí habla de que se han hecho patentes delante de todos los oficiales, de toda la guardia, todos los que están vigilándome en la prisión, delante de todos ellos se ha hecho patente mi prisión en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se pasaba evangelizando, Pablo se la pasaba hablando de Cristo, hablando de la resurrección, hablando de la salvación, invitando a las personas a que recibieran a Jesús. Entonces él dice, esto que me ha pasado ha servido precisamente para que el Evangelio crezca. Y se está refiriendo porque algunas personas de las que estaban en la prisión iban más adelante, ¿a qué? A propagar el Evangelio. Recibieron la semilla. Y también la Biblia, ¿qué nos dice? Que la palabra, cuando uno suelta la palabra, la semilla nunca va a volver vacía, nunca regresa vacía. Y aquí Pablo es lo que estaba haciendo. Él estaba sembrando la Escritura a pesar de su tribulación. Él estaba sembrando, con la confianza de que la palabra iba a regresar con un fruto, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en la cárcel. Yo deseo que no. Yo una vez estuve y fue algo muy desagradable. La verdad, pensando en esta escritura, yo decía, ¿cómo puede uno estar contento estando en un lugar rodeado de tanta gente mala? Bueno, uno también por malo a veces está ahí, ¿no? Pero ¿cómo puede uno estar con alegría, primero en un lugar tan tenebroso, en un lugar tan lúgubre, en un lugar donde hay animales, hay ratas, hay cucarachas? O sea, ¿cómo puede uno estar alegre? Bueno, Pablo estaba alegre precisamente porque él sabía que lo que estaba sucediendo no era por causa de él, era por causa de estar predicando a Cristo. Y él sabía que la recompensa de lo que él tenía, el trabajo, la misión, ¿cuál era? Expandir el Evangelio, abrir iglesias, que más gente conociera al Señor, que más gente se salvara. Como hoy es también un trabajo de nosotros, que más personas conozcan al Señor, que más personas se salven, que más personas reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, era lo que Pablo decía, se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El otro efecto que tiene la Escritura de lo que decía Pablo era que los que lo conocían, sus hermanos en la fe, sus hermanos en Cristo, ¿qué estaban haciendo? Se habían armado de valor al escuchar a Pablo y ellos estaban proclamando la palabra con más pasión, estaban proclamando la palabra con más ahínco, con más coraje, con más seguridad de lo que estaban diciendo. Y esto también era consecuencia de la misma vivencia que Pablo estaba teniendo en la prisión. Entonces, son varios efectos por los que Pablo les está manifestando a los filipenses el que su situación, a pesar de que para todos era una situación negativa, Dios le estaba usando primero para lograr el propósito que Pablo tenía, que era expandir el Evangelio.
Ese era el primer propósito. Segundo, que a través de esa misma circunstancia, todos los que estaban escuchando las predicaciones de Pablo, porque Pablo tenía libertad para predicar, a pesar de que estaba prisionero, él podía predicar. Entonces, todas estas circunstancias, las personas que estaban oyendo, estaban recibiendo semillas de la palabra, que más tarde iban a dar fruto precisamente con lo mismo. Y la otra cosa, que les estaba dando un poder a todos los hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que pudieran hablar con seguridad, con confianza de la palabra, porque ya sabían lo que les iba a pasar. Ya sabían el riesgo, no iban a estar inciertos. Sabían, y al ver la actitud de Pablo, ellos también tomaban esa actitud y decían, no, bueno, pues si el hermano que está viviendo esto nos está escribiendo que por esta circunstancia Cristo está siendo conocido, Cristo está siendo enaltecido, Cristo está siendo el Señor de todas las personas que lo están conociendo, pues vamos a actuar en consecuencia y vamos a proclamar con esa pasión la palabra del Señor. Entonces, vemos que son varias consecuencias las que Pablo les está transmitiendo a través de esta carta. También Pablo, aquí vemos que dentro de esto está defendiendo de alguna manera su apostolado. ¿Por qué? Porque no está citando sus logros y talentos. No está diciendo, no, pues yo a través de todo esto he logrado esto para el Señor, he hecho esto para el Señor, se han convertido esto, ya fundamos esta iglesia, estamos haciendo esto otro, ya conseguí a Timoteo, ando con Silas. Pablo no está dando a conocer, no cita sus logros y sus talentos. Pablo está recordando lo que vivió precisamente en la iglesia de Corinto. Pablo habla de todo lo que había sufrido en la iglesia de Corinto. Lo que da a entender es que ninguna persona en sus propias fuerzas habría sobrevivido a las dificultades que él enfrentó, a todas las cargas, a todas las pruebas, las persecuciones, que no fue otra cosa más que evidenciar la dependencia que Pablo tenía del Señor. ¿Sí? La evidencia de esa dependencia de Pablo en el Señor. Y vamos a la otra escritura que viene en 2 de Corintios, ahí atrásito, 2 de Corintios capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23, 11, del versículo 23 en adelante. Dice Pablo, él aquí está en Corinto, dice, son servidores de Cristo, qué locura. Voy a leer la Reina Valera. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vemos aquí cómo Pablo hace hincapié en que sus sufrimientos han sido muchos, que no, él al estar hablando ahorita de que esté en la prisión no es porque haya caído últimamente en la prisión o lo hayan apresado, sino que ha estado en peligros, ha naufragado, ha recibido azotes, lo han apedreado, ha estado a punto de la muerte, pero él ha seguido de pie. Y lo que nos demuestra es
que la dependencia del Señor es lo que lo ha mantenido firme. Él puso en riesgo su vida. De hecho, el primero fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, y después, al convertirse él, al recibir precisamente ese llamado del Señor, él se convirtió en perseguido. Pero fue un hombre siempre apasionado, siempre dirigido para proclamar en lo que él creía. Ya como Pablo, nosotros vemos cómo él precisamente se dedica a proclamar la palabra. Y todos los sufrimientos, todas las tribulaciones que enfrentó, de todas pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque dependía del Señor. Entonces él, cuando les está escribiendo a los filipenses, no les está escribiendo nada más porque está prisionero, les está demostrando de que lo que él ha pasado en su vida no ha sido nada sencillo, pero sin embargo está cumpliendo con el propósito que el Señor puso en él. Él predicar la palabra, el que más personas conocieran a Cristo. Y nosotros muchas veces, con un poquitito menos de lo que él sufrió, nosotros nos caemos de rodillas y sentimos que se nos viene el mundo encima. Esta carta es para animarnos, es una carta de exhortación, es una carta donde Pablo nos demuestra que a pesar de estar en una prisión, Dios en nuestro corazón va a hacer que estemos alegres, que estemos contentos, que podamos dar ese fruto del Espíritu, el gozo, que la alegría debe ser parte de nuestro estilo de vida, de nuestra calidad de vida, que no importa la circunstancia que estemos enfrentando, el Señor ha prometido que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar y que siempre va a tener el control de nuestra vida. Vemos cómo Pablo hace hincapié en la unidad también de la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque todos venían de trasfondos diferentes. Todos venían, había muy pocos judíos, y por lo mismo, todos venían de trasfondos diferentes que a veces entraban en conflicto. Y esto estorbaba la labor, precisamente, que Pablo, él les había enseñado, de proclamar, de expandir y de vivir la nueva vida en Cristo. Hay que recordar que Pablo, cuando llegaba a fundar una iglesia, lo que hacía era dar a conocer la palabra, dar a conocer a Jesucristo. Y cuando daba a conocer a Jesucristo, de alguna manera lo que estaba enseñando era que la gente recibiera el plan de salvación, que la gente pudiera tener esa nueva vida, que la gente pudiera vivir. Les enseñaba de la gracia y les enseñaba el nuevo caminar en la fe. Esto fue lo que motivó precisamente a de los viejos reformadores, a Martín Lutero, ¿sí?, a Calvino, a cambiar precisamente lo que es la gracia, el entender lo que era la gracia, el entender lo que era la fe, que las cosas no son por obras, sino es por la gracia del Señor, por la fe, por la creencia en Jesucristo. Entonces, lo que no quería es que ya ellos, habiendo aprendido lo que Pablo les había enseñado, tenían que seguir caminando en esa nueva vida, seguir caminando en esa nueva fe. Por eso la Escritura dice que el que lleva el arado y voltea hacia atrás tiene consecuencias. Nosotros, una vez que tomamos el arado, una vez que recibimos a Cristo, nos estamos poniendo enfrente, llevando el arado y caminando hacia adelante. Ya no podemos mirar atrás, tenemos que seguir mirando adelante, mirando hacia lo que el Señor nos va mostrando. Pero para encontrar lo que el Señor nos va mostrando, necesitamos conocer al Señor. Y si no conocemos al Señor, pues no vamos a saber qué nos está mostrando. Como era el caso de cuando se fundó la iglesia de Filipos. Vamos a Hechos 16, más atrás, Hechos 16. Aquí en Hechos 16 lo que se establece es cómo se fundó esta iglesia de Filipos. ¿Cómo se fundó la iglesia de Filipos? Y vamos al capítulo 16
de Hechos y vamos también en la versión Reina Valera. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo sentía que había recibido una palabra de parte del Señor para ir a evangelizar todo el territorio de Asia, ¿sí? Toda la parte de Asia, la parte que está en el, vamos a decir, en el oeste de lo que es toda la región asiática, y él ya tenía su plan. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, ellos iban en esta dirección, precisamente hacia Asia, y lo que el macedonio les estaba pidiendo es que bajaran hacia Grecia, a esa región de Macedonia. Dice: cuando vio la visión el 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo tenía ya su plan, él iba hacia Asia. Igual y a lo mejor si hubiera dado la palabra, pues no habría tantos orientales, ¿no? Pero bueno, pero él iba para Asia, ¿sí? Y en el camino Dios le da una visión y baja a Grecia. Nosotros llegamos aquí a Guadalajara hace 23 años, pero antes de llegar aquí a Guadalajara, nosotros vivíamos en Hermosillo y pues nos iba bien, estábamos contentos, ya teníamos nuestra vida más o menos ordenada y acomodada, todo estaba, pues ya cuando tú ves que dices, pues ya, ahorita realmente lo que sigue es disfrutar las cosas, disfrutar la vida. Y resulta que se me acabó el trabajo. ¿No? Bien bonito, ¿no? Bien padre. Se me acabó el trabajo y pues pues tienes muchas ideas, ¿no? Uno aprende a más o menos llenarse de ideas, aunque esas ideas a veces no funcionan. Uno, cuando está trabajando, uno ve las cosas muy fácil. Cuando te quedas sin trabajo, la verdad es que de repente una película de color te la vuelven en blanco y negro y así como que se va diluyendo, se va borrando hasta que va a quedar todo en blanco, ¿no? Entonces nos acabó el trabajo y en la empresa pues hubo necesidad a pesar de que se estaba achicando, y había pues necesidades en otros lugares de la República. Entonces pues nos ofrecieron irnos a otro lugar, ¿no? Y primero nos íbamos a ir a Puebla, luego resulta que no era Puebla, que nos íbamos a ir a Mérida, y fuimos a Puebla, no fuimos, pero a Mérida sí fuimos, y nos fuimos todo un fin de semana, muy padre, todo pagado para ir a conocer Mérida, porque nos íbamos a ir a Mérida. Pero resulta que cuando el avión hizo escala de Hermosillo, el avión no iba directo a Hermosillo, México, era un vuelo nada más, el que era directo a México era en la mañana. Y nosotros tomamos ese avión en la tarde, hizo el avión escala aquí en Guadalajara como a las 5 de la tarde, y estaba cayendo un aguacero, bueno, ya saben qué les digo del aguacero. Entonces, yo tenía que estar en México a las 8 de la noche, tenía la junta a las 8 de la noche. Y le digo a Lupita, yo no sé cómo la gente puede vivir aquí con tanta agua. En Hermosillo pues no hay agua, no hay tanta agua. Bueno, no hay agua más bien. Y yo le decía, ¿cómo puede vivir la gente con tanta agua aquí? Le digo, yo jamás me vendría a vivir a un lugar así, ¿no? Eso fue lo que dije. Y total, ya salimos, nos fuimos a Mérida, estuvimos en Mérida, muy padre, la verdad la pasamos muy a gusto. Pero de Hermosillo hasta Mérida, pues sí era algo difícil, ¿no? Total, regresamos ya para hacer todo, las escuelas de los
pues de los niños, estaban chicos de los muchachos, escuelas de los, no, todavía eran niños, escuelas de los niños, dejarlos, cambiarlos, empezar a hacer todo el movimiento, la casa, todo. En febrero de ese año nosotros habíamos terminado nuestra casa, a nuestro gusto, como habíamos querido. Entonces, pues siempre el afecto a las cosas materiales, yo no era convertido, mi esposa ya era convertida, yo no era convertido. Entonces el afecto a las cosas materiales, pues también te dan una sensación como de fracaso, una sensación de impotencia. Tú dices, oye, pues esto me costó tanto trabajo hacerlo, terminarlo. En febrero terminaron la casa y esto sucedió en el mes de julio. O sea, marzo, abril, mayo, junio y julio, 5 meses nada más pudimos disfrutar la casa. Entonces, pues total, ya teníamos el plan para irnos a Mérida. Y ya programándonos mentalmente, todo. Ya inclusive habíamos visto una casa en Mérida, padrísimo porque casi todas las casas tienen alberca. Digo, con el calor que hace allá, se aprovecha. Pues ya, pues resulta que no fue Mérida. Hubo ahí otros movimientos y me dice, no, te vas a ir a León. Chale. Bueno, no fuimos ya a León. Pero cuando se iba a definir todo el movimiento el cambio, me citaron aquí en Guadalajara. Y aquí en Guadalajara era ya el mes de agosto, pues, todavía vacaciones. Nosotros estábamos así por las escuelas de los niños. Y en agosto, pues no, aquí se resolvió que no era ni Mérida, ni Puebla, ni León, sino que era Guadalajara. Entonces, bueno, pues ya regresé y le dije a Lupita, pues no es ni una, ni otra, ni otra. Nos vamos a ir a Guadalajara. Ah, pues qué bien. Y me acuerdo que me decía, el Señor debe tener algo para nosotros ahí. Yo no era convertido. Sí, más o menos le daba el avión cuando me platicaba, más o menos, sí. Pero yo no era convertido. Entonces, de cualquier manera, lo que ella me decía, en esos momentos en que yo me sentía pues mal por la cuestión del trabajo, pues sí, yo me acercaba con ella, no, a ver, pues vamos a orar porque necesitamos ver qué Dios nos va a dar, qué vamos a hacer, a ver, pues ora tú para que a ver si Dios te dice y me dices. O sea, yo me volví muy dependiente de ella en ese momento, ¿no? Nada más en ese momento. Después ya llegamos aquí a Guadalajara y la ciudad nos recibió. No sé si a todos los que no son de aquí, pero la ciudad los recibe así con una patada en el trasero. Así nos recibió la ciudad, con una patada en el trasero. Y yo le decía a Lupita, le digo, ¿qué hacemos aquí? Vamos a regresarnos. ¿Y qué va a hacer? Pues allá buscamos, ¿qué hacemos? En febrero, precisamente en febrero, cuando nos entregaron la casa, a mí en Hermosillo me habían ofrecido un trabajo muy bueno. Pero estaba yo en mi posición del trabajo donde tenía, que dije, no, pues aquí estoy muy bien, no me falta nada, todo lo tengo ordenado, ¿para qué me voy a arriesgar ahorita a exponerme a otro trabajo? ¿No? Entonces, pues lo rechacé. Y cosa curiosa, la persona que me ofreció el trabajo allá en Hermosillo, en el 2001, nosotros llegamos aquí en el 94, la persona que me ofreció el trabajo allá, en el 2001 aquí, vino a ser mi jefe, ¿sí? Entonces yo también estaba un poco presionado, ¿verdad? Un poco nervioso porque dije, no hombre, me lo voy a encontrar otra vez a ver qué va a suceder. Pero bueno, el tema es que ya nosotros aquí en Guadalajara, aquí es donde yo me convertí, aquí es donde pues ya tuve mis nietos, donde Dios hizo una cosa muy importante en mi vida. Mi plan era, pues, se me acabó el trabajo, pues me voy a otro lado. Pongo el ejemplo porque Pablo también tenía esa dirección, él se iba hacia, y el Señor lo cambió. El plan de nosotros, o mi plan era irnos pues a otro lugar. Mérida me había gustado mucho, aunque estaba al otro extremo de la República, pero me había gustado mucho Mérida, el ambiente, la ciudad, etcétera, ¿no? Y sin embargo Dios tenía otro plan que yo no entendía, y más cuando llegamos, lo que vivimos, no hombre, menos, decía yo, menos. Pero al cabo del tiempo, sí, pasaron 6 años para que yo me rindiera al Señor y entendiera por qué habíamos llegado a esta ciudad.
porque Dios nos había traído aquí. Porque Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr el propósito en la vida de cada uno de ustedes. Dios va a hacer todo lo que esté. Digo, sabemos que Él tiene soberanía, pero a veces lo que parezca increíble a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, a nuestra comodidad, a nuestra alegría, Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros cumplamos con ese plan, cumplamos con ese objetivo. Yo estuve sufriendo los primeros años aquí en Guadalajara, sufriendo de verdad. Se vino la crisis del 95, fue una locura, un año horrible, agotadísimos, desgastadísimos, la relación con la familia, o sea, fue un año horrible 95. 96 medio se empezó a componer, pero los 3 primeros años que yo estuve aquí en Guadalajara me sentía muy mal. Yo me quería regresar a Hermosillo. No entendía yo cuál era el propósito del Señor. Yo no tuve una visión como Pablo del Macedonio, ¿verdad? Yo no vi que el Señor dijo, ven, ayúdame aquí en Guadalajara, ¿no? ¿Sí? Más bien, dije, Señor, qué bueno que me ayudaste a llegar aquí a esta ciudad. Qué bueno que me ayudó a llegar, porque aquí es donde yo me rendí, donde yo lo conocí verdaderamente de corazón y donde Él pudo transformar mi vida de todo lo malo que tenía, de todo lo malo que era, de todo lo malo que yo hacía. Dios me pudo cambiar. Entonces, en esta escritura de Hechos vemos cómo Pablo también, y a lo mejor cada uno de ustedes tiene también su propio testimonio de que Dios lo lleva para un lado y lo lleva para otro, y cada uno de nosotros, pero ha sido el plan de Dios. El plan de Dios, por ejemplo, nosotros no sabemos cómo, pero hoy estamos aquí. Algunos a lo mejor por costumbre, alguien porque dice, bueno, pues estar solo en mi casa ahorita, en lo que empieza el partido a las 12, no, ya empezó, pero dice, en lo que empieza, pues vamos a la iglesia un rato. ¿Sí me explico? Y el hecho de venir no es que sea una obligación. El hecho de venir es precisamente animarnos a la fe, que sepamos que Dios es fiel, que Dios es bueno. Dice que todo el tiempo Dios es bueno. Él no cambia su forma de ser. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no tiene por qué cambiar. Él no tiene por qué, si el plan que tiene para nosotros, modificarlo porque ya hicimos algo mal, algo inadecuado. No. Lo que les decía al principio, lo primero de lo que nosotros debemos estar agradecidos y conscientes es del amor de Dios para nosotros. Eso no va a cambiar. El amor de Dios hacia nosotros no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos, el amor de Dios no cambia en nosotros. Es algo que tiene que mantenernos firmes, seguros, confiados de que su amor siempre va a ser el mismo. Desde el día en que llegamos a ser sus hijos, es el mismo amor hasta que nos lleve con Él. El mismo amor. Entonces, si nosotros venimos es para animarnos a la fe. Tampoco es que vengamos aquí y hasta que estemos aquí veamos la Escritura. Qué bueno que aquí la vemos. Pero Dios quiere que lo conozcamos, que estudiemos la Escritura, que lo tomemos como una tarea personal, un compromiso personal. Señor, yo te quiero conocer el día de hoy. Pablo en esta carta habla de alegría muchas veces. Muchas veces habla del gozo, Un gozo que quiere transmitir, a los filipenses, y hoy la Biblia tiene actualidad, hoy quiere transmitirlo a nosotros. Un gozo, una alegría de que nosotros debemos tener esa confianza, de que si el Señor ayudó a Pablo a salir de todas esas tribulaciones que tuvo, que fueron cosas serias, cosas graves, un naufragio. Yo creo que algunos de nosotros hemos estado al borde de la muerte y sabemos lo que se siente ya cuando tú dices, caray, yo creo que, por Dios, por su misericordia es que me permite vivir. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Entonces, en esta carta Pablo está exhortando, gracias a esta visión que Dios le dio a Pablo del Macedonio, Pablo llegó a Macedonia. Pablo llegó a esta ciudad, encontró a una mujer, Lidia, una mujer que era empresaria. Esta mujer le juntó a otras personas, creyeron en la palabra del Señor, recibieron a Cristo. Empezó el trabajo, una obra ministerial de Pablo ahí. Después, pues igual, se los llevaron al bote.
Pero el Señor también obró, hizo un milagro también ahí. El Señor estaba con Pablo. Pablo sabía que Dios iba con él. Entonces cuando los llevan a Pablo y a Silas a la cárcel, dice que estaban encadenados a los romanos, encadenados. Posiblemente los iban a matar. ¿Por qué? Por haber proclamado la palabra, por haber echado fuera el espíritu de adivinación de esa mujer, haber dejado sin lana a los dueños de la mujer de la divina, terminando con la obra de Satanás, ¿sí? Y estaban presos. ¿Y qué sucedió? Que Dios los sanó, los salvó. Pero no solamente eso, el carcelero, los que estaban escuchando las oraciones, las alabanzas, los himnos que Pablo estaba cantando, toda esa gente tuvo la oportunidad de recibir a Cristo. El carcelero, su familia, ahí es donde viene que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Conocer a Cristo, tú y toda tu familia van a ser salvos. Entonces, vemos cómo el Señor acompañaba a Pablo. Volviendo a la carta de Filipenses, vemos cómo Pablo les enseña y les demuestra que la alegría, el gozo de estar con el Señor los lleva a triunfar sobre el sufrimiento. A veces el sufrimiento nos acaba, una pena nos acaba, nos doblega. También habla del gozo en Cristo, y Pablo los está animando a confirmar esa fe en el Señor, a no dejar su vida, a no cambiarla por lo que ya habían recibido de la enseñanza del Evangelio. Vemos cómo Pablo, a pesar de estar en prisión, también nos enseña algo muy importante. En el versículo 1, 3 y 4 de esta carta, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Siempre oro con alegría. Aquí Pablo nos enseña lo importante que es interceder por otros, y así deberíamos ser cada uno de nosotros. Estar orando constantemente por nuestros amigos, estar orando por nuestra familia, estar orando por nuestros pastores, por nuestros hermanos de la iglesia, estar orando por los hermanos de la fe, por nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, hermana. Debemos recordar a todos en nuestras oraciones sin cesar. Debemos tener una listita de oración para estar orando todos los días, pero estar orando con alegría. Y otra cosa que nos enseña Pablo también es que cuando uno como hijo de Dios está trabajando para Cristo, cuando todo está en contra nuestra, hay más personas que se levantan, más personas que se despiertan. Cuando trabajamos para Cristo y están las situaciones, las condiciones en contra nuestra, hay más gente que puede llegar a la palabra. Así es que cuando ustedes vean que hay resistencia, que hay ataque, que hay lo que sea por estar proclamando la palabra del Señor, quiere decir que más personas van a venir a conocerlo. ¿Por qué? Porque Pablo dice ahí en esta carta, en el 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y yo les pregunto, ¿cada uno de nosotros podemos decir esto? Para mí el vivir es Cristo. Hay empresarios exitosos que dicen: para mí el vivir es riqueza, la lana. Para el estudioso, que dice: para mí vivir es el conocimiento. Para el soldado, para mí el vivir es la victoria en la batalla. Para el joven, ¿qué dicen los jóvenes? Para mí el vivir es el placer. Vámonos al cine, vámonos a la fiesta, vámonos aquí, vámonos allá. Para el hombre que desea reconocimiento, para mí el vivir es la fama. Para el universitario, el vivir es reconocimiento. Y así podríamos escuchar todas las voces del mundo, todas. Pero la voz que predomina o debe predominar en nuestro corazón, ¿cuál es? Para mí vivir no es ni la riqueza, no es ni el conocimiento, no es ni la fama, no es ni la gloria,
no es nada. Para mí el vivir es Cristo. Ese es lo que debe ser para nosotros. Para mí el vivir es Cristo. Cristo primero, Cristo a la mitad, Cristo al último y siempre Cristo. Ese es el vivir en nosotros. El vivir es Cristo, siempre Cristo. Y no nada más porque lo estemos diciendo, sino aquí vemos el ejemplo de una persona que vivió mucha tribulación, muchos problemas, pero que Dios siempre lo sacó adelante. Y así como hoy nos ha sacado adelante a cada uno de nosotros, y nos va a sacar adelante todos los días de nuestra vida, porque nosotros creemos en un Dios generoso, en un Dios de amor, en un Dios que nos da sabiduría, en un Dios que no quiere vernos aplastados, en un Dios que quiere vernos firmes, de pie, buscando. A lo mejor necesitamos a veces hacer algunos ajustes en lo que estamos viviendo, pero hay que pedir la dirección del Señor. Y eso solamente es a través de la oración, a través de la relación personal con el Señor, que Él nos puede decir qué ajustes hacer en nuestra vida, cómo hacerle, a quién acercarnos. Pero a veces el Señor directamente nos da el consejo. Él directamente. Y no hay mejor consejo que el que recibimos de parte del Señor. No hay mejor consejo. Cristo es el dador de vida. Dice, yo he venido para que tengan vida, en Juan 10:10. Cristo es la vida misma, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Cristo es el modelo de mi vida. Dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Cristo es el fin de mi vida. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Segunda de Pedro 1:16. Cristo es la recompensa de mi vida. Gracias a Dios por su don inefable, su regalo que no se puede mencionar, no se puede decir. Es tan grande que no alcanza la boca para decir el regalo que tenemos de parte del Señor. Pablo decía, cuando viajo es en Cristo, cuando sufro es en servicio de Cristo, cuando hablo el tema es Cristo y cuando escribo Cristo llena mis cartas. Pablo nos enseña lo que es el verdadero amor que recibe uno de parte de Dios sin nosotros muchas veces hacer nada. A Dios lo tenemos a veces arrumbado, a veces ni nos acordamos de Él porque es más fuerte la tribulación, el pendiente, la presión de lo que tenemos en el día a día que nos impide invitar al Señor a que participe con nosotros, a invitarlo a que camine con nosotros, a invitarlo a que nos dé consejo, a invitarlo a que participe de nuestra alegría porque Él está con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. El Señor es nuestro único proveedor. El Señor tiene el control de nuestra vida. Nadie más tiene el control, ni ustedes tienen el control de su vida. Nadie. Solamente Dios tiene el control de nuestra vida. Entonces, Pablo, en esta carta a los Filipenses, no menciona una cita del Antiguo Testamento porque sabía que el trasfondo de estas personas era completamente distinto. Pero lo que sí, los anima en el amor de Cristo. Los anima a seguir adelante, a vivir con alegría, a vivir con emoción, a vivir con ese gozo que da el fruto en el corazón, un fruto del Espíritu, por saber que estamos haciendo lo que Cristo nos pidió, por saber que estamos en el camino, en la dirección correcta, y que vamos a enfrentar cosas, definitivamente vamos a enfrentar cosas, pero también por eso nos estamos preparando. No vamos a recibir cosas nada más como muñecos, a que nos estén no, estamos siendo preparados precisamente en el amor de Cristo primeramente para resolver, por la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros de una manera abundante, que podamos resolver cada situación que se nos presente en nuestra vida. Y lo más importante, como decía Pablo, animándolos que a pesar de estar en prisión, la alegría, el fruto del Espíritu, del gozo, debe ser algo que nos mueva para demostrar que quien mora dentro de nosotros es Cristo, que Él es el que vive dentro de nosotros y que la enseñanza que Él está haciendo, el trabajo a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, nos lleva a
tener una vida distinta, una vida diferente. Pero nosotros necesitamos asumir ese compromiso de amar al Señor.